Muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bastante bien en este momento, que se estén cuidando ustedes y su familia. Y el día de hoy, pues quiero dar inicio a lo que podríamos incluso considerar la primera clase, la primera videoclase de este semestre. Entonces, quiero empezar por lo básico, quiero empezar por los principios. Sí, en semestre normal, bueno, las primeras semanas casi siempre son de teoría, debido a, pues que también tenemos que esperar a que nos asignen laboratorio y horario para laboratorio. En este caso, bueno, vamos a poder ver teoría y también, pues, poder verlo en práctica. Recuerden que si ustedes tienen computadora y ya instalaron el programa de Visual Studio, que a través de un video que compartí en la plataforma de Schoology, ahí les explica cómo descargar e instalar el programa y pues puedan ir haciendo las prácticas que voy a estar realizando en estos videos. Si ustedes no cuentan con computadora, bueno, podrán escribir en su libreta su código a mano y hacer ahí sus anotaciones, sus comentarios, pues para poder enriquecer su conocimiento. Si alguno de ustedes también, esto no lo había comentado, pero si alguno de ustedes quiere juntarse con algún compañero que sí tenga, digo, para el caso de aquellos que no, y quieren hacerlo en parejas, también sería total y completamente válido. Solo les pediría que anexen, bueno, que cada quien me entregue el proyecto. Es decir, si dos personas hicieron juntos la práctica, yo les voy a pedir que cada una me entregue su evidencia en la plataforma por separado. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar con lo primero, con lo principal. Y pues es el concepto, es que ustedes puedan entender qué es la programación orientada a eventos. ¿Ok? A través de la tarea que yo ya les dejé, la actividad que hicieron ustedes de las primeras páginas del libro, ahí explica lo que es la programación orientada a eventos. Y tomo este pequeño tiempo, abro un pequeño paréntesis, para comentarles que la programación orientada a objetos y eventos van a ir de la mano. Sí, van a estar relacionadas una con la otra. Se va a ver más esta relación a partir más o menos de finales del primer parcial o inicios del segundo parcial, en, pues en el momento en el que en la otra materia ya vean lo que es una interfaz gráfica. Y ahorita vamos para allá para que vean a lo que me refiero. Aquí tenemos un pequeño texto que voy a leer. Programación orientada a eventos. La programación orientada a eventos o por eventos es un paradigma de programación, ¿ok? En el que tanto la estructura como la ejecución de los programas van determinados por los sucesos que ocurran en el sistema. Estos sucesos van a ser o pueden ser definidos por el usuario o que el mismo usuario los provoque. ¿Sí? Ahorita voy a explicar un poquito más. Aquí en esta imagen tenemos pues lo que sería un diagrama de flujo, algo que ustedes aprendieron a hacer el semestre pasado o que vieron el semestre pasado. Tenemos un evento y aquí voy a explicar a qué nos referimos con evento o qué se puede considerar un evento. Y voy a regresar un poco a la imagen anterior. Dice que los eventos van a ser definidos por el usuario o que el usuario los puede provocar. Y me voy a centrar de primera instancia en la última parte que dice que ustedes o que el usuario, mejor dicho, el usuario final, eh, puede provocar en el evento. También aquí aprovecho para aclarar una situación. Cuando decimos usuario, no nos referimos meramente a ustedes o a ustedes que me están escuchando. Cuando mencionamos la palabra usuario, nos referimos a la persona que va a utilizar el programa. Significa que puede ser cualquier persona. Ustedes, teórica o técnicamente, son los programadores, las personas que crean el programa. Y el usuario va a ser, vuelvo a repetir, la persona que va a finalmente usar ese programa. ¿Por qué estoy haciendo esta explicación? Porque mi primer recomendación, el primer comentario, la primera observación que yo quiero hacerles a todos y cada uno de ustedes es que al momento de crear, de hacer un programa, no se cierren, no se centren exclusivamente en cómo ustedes piensan.
sino que traten de llevar su razonamiento, sino que traten de llevar su pensamiento más allá de y se cuestionen cómo usaría este programa mi compañero, cómo usaría este programa mis papás, cómo lo usarían mis hermanos, cómo lo usaría una persona de mayor o de menor edad a la que yo tengo. ¿Por qué me refiero o por qué estoy haciendo esta observación? Pues porque a lo mejor tú que estás creando el programa, tú que eres el programador, piensas que las personas van a dar por hecho o va a quedar súper sobreentendido cómo funciona el programa y lo que tienen que hacer. Y la realidad es que no es así. Muchas veces el usuario puede hacer algo que de primera instancia tú no contemplaste o que tú pensaste que no iba a hacer y al final de cuentas sí lo hace. Entonces, por esa razón, vuelvo a repetir, cuando decimos usuario, es la persona que va a utilizar el programa final o ya el programa creado. Muy bien, ahora, ¿qué sería un evento provocado? Y aquí yo voy a mencionar algunos ejemplos de lo que podría ser un evento. Número uno, el presionar un botón. Cuando el usuario presione un botón que aparezca en el programa, esta parte de presionar el botón sería el evento. El usuario no lo sabe, el usuario simplemente va a presionar un botón y obviamente el programa va a ejecutar alguna acción o va a mostrar algún resultado. Pero nosotros los programadores, los que estamos haciendo el programa, vamos a través de código, a dirigir ese evento que el usuario va a hacer, que es presionar el botón, y vamos a escribir el código para que ese evento ocasione algo, haga alguna operación, haga algún evento, provoque algún cambio en el programa. Otro evento puede ser incluso cuando el usuario está escribiendo en un cuadro de texto, que a partir de ahora le vamos a llamar cuadro de texto, caja de texto, o en inglés text box, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vuelvo a repetir, un evento aquí sería cuando el usuario presiona una tecla de, válgame la redundancia, de su teclado. Inclusive aquí comento que este es un evento en dos partes. Un evento es cuando se presiona la tecla y otro evento es cuando se suelta la tecla. Yo sé que ustedes están acostumbrados a escribir de manera rápida en el teclado y piensan que es algo muy rápido, que presionas la letra E, por ejemplo, y eso es un evento. Sin embargo, vamos a aprender que podemos hacer que el programa ejecute algo, ya sea cuando la tecla esté abajo, es decir, esté siendo presionada, o que haga o que ejecute la acción hasta que el usuario suelte la tecla y vuelva a su lugar. Lo vamos a ver más adelante. Otro evento, por mencionar algún otro ejemplo, cuando el usuario cierra una de las ventanas que aparece. Inclusive aquí ustedes lo han visto más comúnmente de lo que piensan. Cuando, por ejemplo, tienen abierto un programa de Office, llámese Excel, llámese Word, llámese PowerPoint, y le dan clic ahí al botón de cerrar aplicación, les aparece una leyenda, les aparece una notificación, incluso, vamos a decirlo, les aparece una advertencia y les pregunta, ¿estás seguro que quieres cerrar el programa? Y te ofrece tres opciones, guardar cambios, descartar cambios y la tercera, cancelar la operación. Es decir, ¿qué pasa si por equivocación presionaste la tecla y todavía no quieres cerrar el programa? Bueno, le das clic en cancelar y sigues trabajando de manera normal. Esto significa que ese es el evento. ¿Cuál fue el evento que ustedes o que nosotros ocasionamos? Bueno, presionar la tecla de cerrar. Entonces, aquí por eso tenemos el evento. Puede ser cualquiera de estos que mencioné, que va a desencadenar algo. Aquí nos ponen de ejemplo el botón de login en inglés o de iniciar sesión en español. Va a haber un controlador de eventos, que es lo que nosotros vamos a hacer a través de código. Y esto, bueno, va a ejecutarse en lo que nosotros digamos o escribamos o especifiquemos que se va a ejecutar. Y una vez más, espera a un siguiente evento. En resumen, la programación orientada a eventos nos da a entender, significa que el programa por sí solo no va a hacer nada hasta que nosotros o el usuario hagamos que suceda. Vuelvo a repetir, el programa no va a hacer nada hasta que el usuario provoque que suceda. Llámese presionando un botón,
llámese dándole enter con el teclado, llámese cerrando o dándole clic a cerrar la ventana, ¿sí? Mientras el usuario no haga alguna de estas cosas, no genere un evento, el programa no va a hacer absolutamente nada. Va a estar, como decimos, en stand-by, en espera, pausado. ¿Ok? Esto es la programación orientada a eventos. Y aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el inicio del programa, ¿sí? Que es cuando le damos ahí en ejecutar al programa, y tenemos el fin, cuando se cancela, se cierra, se termina la ejecución del programa. Y en medio tenemos bucles de procesamientos de mensajes. Y aquí ponen, por ejemplo, evento 1, evento 2, evento 3. En el evento 1, pues pone que es cuando el usuario dio clic con el mouse, sea clic izquierdo, sea clic derecho o clic secundario. El evento 2 podría ser cuando el usuario inserta un disco o una memoria USB a la computadora y esto genera otro evento. El tercer evento, lo que yo les comentaba, cuando el usuario presiona una tecla en su teclado y esto genera otro evento. ¿Sí? Por citar algunos de los ejemplos. ¿Ok? Muy bien. Para poder comprender un poco más esta situación, vamos a hacer un pequeño programa de prueba, y aprovecho para mostrarles la interfaz de Visual Studio que vamos a estar utilizando, pues para que ustedes sepan cómo abrirlo y cómo hacer sus proyectos. Entonces yo voy a abrir Visual Studio, que lo tengo en mi barra de tareas. Ustedes también lo pueden buscar en su computadora. Ahí está. En mi caso tengo la versión 2015. Ustedes es muy probable que tengan la versión 2019, que tengan, puede ser también la 2015 o inclusive una versión anterior. La realidad es que no hay mucha diferencia, no hay mucho cambio, no deberían de tener problema ustedes con esta situación. Entonces yo lo voy a abrir, ¿sí? Y voy a esperar a que abra. Dependiendo de su computadora, este proceso de abrir Visual Studio puede tardar más, puede tardar menos tiempo, ¿ok? En la parte superior, como es ya costumbre en todos los programas, tenemos la barra de menús: archivo, editar, ver, depurar, equipo, etcétera, etcétera. Luego vamos a tener lo que va a ser nuestra área de trabajo, ¿correcto? Y en la parte de abajo, ojo aquí, vamos a tener una sección en donde Visual Studio nos va a mostrar tres tipos de mensajes. El primero puede tener este símbolo, que es un círculo azul con el signo de admiración en medio, que es un mensaje que te está dando una información X acerca de tu programa o de tu código. Este tipo de mensajes no es muy habitual y no representan ningún problema, porque la mayoría de veces solo está dando alguna información. El segundo tipo de mensajes que nos puede aparecer en esta sección son de advertencia y van a tener el signo de admiración. Esta es una advertencia. El programa te está advirtiendo que puede ser que tu código o tu programa tenga un error. A lo mejor te puede pasar, oye, como que a lo mejor te falta un punto y coma, oye, como que no está bien escrito esto, como que esto puede provocarte un problema, inclusive, por ejemplo, un problema matemático. Ustedes saben, por citar algo, que no se puede dividir entre cero. ¿Estamos de acuerdo? O lo que sería lo mismo o parecido, no se puede dividir entre la nada. ¿Correcto? Una cosa es dividir entre cero y otra cosa podríamos decir que es dividir entre la nada. Hablando en programación, hablando matemáticamente, dividir entre cero y dividir entre la nada es lo mismo. Pero aquí en programación vamos a decir que serían dos cosas diferentes y las vamos a ver más adelante, un ejemplo de cada una. Esa sería una advertencia, porque tu código está bien, o sea, el código que tú escribiste es correcto, pero a lo mejor de lo que tú estás escribiendo ahí puedes provocar una división entre cero o entre la nada y eso puede ser un problema. Eso sería una advertencia. Y el tercer tipo de error, y el que posiblemente sea el más común, al menos al principio que van ustedes a empezar a programar, son los errores. Y estos están caracterizados por un círculo rojo con una X blanca en medio. Y esto significa que tu código o tu programa tiene un error. La advertencia es: puede ser un error o puede generarse un error o presentarse algún error. El primer tipo de mensaje que aparece aquí
es que ya encontró un error. Y créanlo o no, es más común de lo que pasa, nos pasa a todos, inclusive puede ser que en alguna clase que yo les dé, a mí me aparezca un error. ¿Por qué? Porque esto es parte de aprender a programar. Lo que yo les recomiendo aquí y lo que yo les observo aquí, les aconsejo aquí, es, número uno, que aprendan a leer lo que les marca aquí en el error. La mayoría de veces, 8 de 10 veces, el programa te está diciendo cuál es ese error. El error que posiblemente más se les presente a ustedes es que les faltó o les sobró un punto y coma. Ese, créanlo o no, es el error más común. 8 de 10 casos tiene que ver con un punto y coma. Los otros 2 de 10 casos puede ser que ese punto y coma le haga entender al programa que hay errores que no son errores. ¿A qué me refiero? Lo vamos a ver ahorita más adelante, les voy a poner un ejemplo. Que por poner un punto y coma donde no iba, ocasionas que lo que sigue más adelante de ese punto y coma, el programa lo detecte como error, cuando en realidad el error es que pusiste un punto y coma donde no iba. Entonces, vamos a aprender a través de la práctica a interpretar y, por supuesto, a corregir o solucionar los errores que nos vayan apareciendo. ¿Ok? Una persona me decía, profe, pero si el programa sabe dónde está el error, ¿por qué el programa no lo corrige? Bueno, pues porque número uno, no es la tarea del programa escribir tu código. El código lo vas a escribir tú. Número dos, porque posiblemente el programa eh, lo solucione de una manera que no sea la correcta, como lo que acabo de mencionar. A lo mejor tú pusiste un punto y coma antes de donde debía, es decir, antes de terminar la secuencia. Y entonces el programa piensa que el error es poner un punto y coma al final y entonces ya habría 2 puntos y coma. El programa pues no tiene la capacidad de entender qué es lo que tú quieres hacer. No se puede adelantar a lo que tú planeas hacer. Por esa razón, solo se limita a marcarte un error y darte una sugerencia. Y nosotros pues vamos a aprender a corregir, solucionar y por supuesto tratar de evitar estos errores, estos problemas. Muy bien. Voy a hacer o voy a abrir un nuevo proyecto. Me voy aquí a archivo, nuevo proyecto. Jóvenes, lo primero que les voy a comentar en esta cuestión de abrir un proyecto es lo siguiente. Recuerden que el programa que nosotros estamos utilizando se llama Visual Studio. El programa se llama Visual Studio. El lenguaje de programación que vamos a utilizar en el semestre se llama C Sharp. Ya lo había comentado en la primera clase, C Sharp. El semestre pasado pudieron haber ya visto este programa o en su defecto vieron el lenguaje de Java. No se confundan, el programa o IDE, se llama Visual Studio. El lenguaje de programación se llama C Sharp. Entonces, lo primero que ustedes deben de tener en cuenta es que estén utilizando o que esté seleccionado Visual C Sharp. ¿Por qué menciono esta cuestión? Porque Visual Studio tiene más lenguajes. Por ejemplo, tiene Visual Basic, tiene Visual C++, tiene JavaScript, por mencionar algunos, tiene Python. Pero el lenguaje que nosotros vamos a usar y en el que vamos a hacer nuestros proyectos se llama Visual C Sharp. Entonces seleccionan Visual C Sharp y del lado aquí derecho nos van a aparecer las diversas aplicaciones que podemos crear. La que más vamos a utilizar a partir de finales de primer parcial y de ahí en adelante va a ser aplicación de Windows Form, porque esta es la interfaz visual, la interfaz gráfica que mencionamos en un inicio, y que es la que va a provocar eventos. El semestre pasado, si tuvieron la oportunidad de hacer programas, no sé si la cuarentena, la contingencia se los permitió, pero en caso de que sí, ustedes aprendieron a hacer aplicaciones de consola y es la que yo voy a hacer en este momento, ¿sí? Entonces, voy a ponerle aquí de nombre ejemplo 1.
Vuelvo a repetir, seleccioné la opción aplicación de consola y cambié el nombre. ¿Sí? En este caso le puse ejemplo 1. Observación, una pequeña nota aquí. Aquí en la parte de medio les va a indicar la ubicación en donde se van a estar guardando sus proyectos. ¿Ok? Vean que en mi caso es en la unidad D. ¿Por qué en la unidad D? Yo tengo dos discos duros. El disco duro principal, que es la letra C, donde están todos mis programas y el sistema operativo, y tengo un disco duro D, que es donde yo guardo mis documentos, mis imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes no tienen dos discos, como en mi caso, entonces en lugar de que tenga la letra C, perdón, D, tiene que ser aquí la letra C. Entonces, no se preocupen si ustedes tienen C y no lo tienen como yo, que es la letra D. No importa. Vuelvo a repetir, esto es en mi caso, que tengo dos discos duros o un disco duro particionado. Muy bien, me dice que está en la carpeta de documentos. Dentro de esta carpeta hay otra carpeta que se llama Visual Studio 2015. Dentro de esta hay otra carpeta que se llama Projects. Y dentro de esta carpeta se va a generar mi proyecto que se llama ejemplo 1. Le doy en aceptar. Va a tardar un poquito. También esto va a depender de su computadora. Puede tardar más, puede tardar menos. ¿Ok? Y para que vean que no les miento, voy a documentos, busco la carpeta donde está Visual Studio 2015, la abro, dentro busco la que se llama Projects, la abro y bueno, en mi caso, que he usado este programa ya desde hace mucho tiempo, tengo demasiados proyectos, pero voy a buscar el que acabo de crear que se llama ejemplo 1 y aquí está. ¿Sí? Si ustedes nunca habían usado Visual Studio, pues nada más va a aparecer esta carpeta, ¿correcto? En mi caso, pues tengo ya todos estos proyectos, ¿sí? Entonces, aquí está mi carpeta de mi proyecto y dentro voy a tener el archivo de solución con el cual yo voy a poder abrir el programa en Visual Studio más adelante y la carpeta donde van a estar todos los archivos del programa, ¿ok? Aprovecho también para hacer una observación. Si ustedes no están trabajando en su computadora, están trabajando en la de un amigo, en la de un familiar, en la de un compañero, etcétera, etcétera, y en una memoria USB ustedes quieren respaldar el proyecto que hicieron, esta es la carpeta que deben de pasar. ¿Sí? Esta le van a dar clic derecho, enviar a y seleccionan su memoria USB. No cometan el error que muchos de sus compañeros han cometido en semestres pasados, en lo que pasan es este archivo solamente o esta carpeta solamente. No, 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 no. ¿Por qué les genera esta confusión? Porque vean ustedes que la carpeta principal, por así decirlo, se llama ejemplo 1. Y dentro de ejemplo 1 hay otra carpeta que también se llama ejemplo 1. Por esta razón, muchos de sus compañeros cometían o cometieron este error porque como se llaman igual las carpetas, pensaban que la que tenían que pasar a su memoria USB era esta, pero no, tienen que pasar la carpeta completa. Esta carpeta que contiene tanto el archivo .sln como la carpeta que tiene el mismo nombre. Que no lo hacen así, chicos, no van a poder abrir su programa en otra computadora o inclusive en la misma computadora. Esto lo digo porque en la escuela, si Dios permite que podamos regresar a clases presenciales, ¿verdad? Las carpetas de la escuela están congeladas, las computadoras de la escuela están congeladas, lo que significa que en el momento en el que ustedes apagan la computadora, todos los cambios, todos los documentos o archivos que hayan creado se borran. Entonces no vayan a cometer este error porque la siguiente vez que quieran ustedes prender la computadora no va a aparecer esta carpeta. ¿Ok? Entonces aprovecho para hacer esta observación de que copien o de que respalden toda la carpeta principal. Muy bien. Ahora sí, regreso a Visual Studio y lo primero que me aparece es mi clase principal. El día miércoles pasado, que les expliqué más o menos lo que era la programación orientada a eventos y objetos, mencioné la palabra clase. Bueno, aquí está la clase principal. ¿Cómo sé que estoy viendo la clase principal? Bueno, en un proyecto de consola, permítanme escribirlo en una blog de notas.
En un proyecto de consola, porque en Windows 4 va a cambiar, cuando llegue su momento lo vamos a explicar. En un proyecto de consola como el que estamos en este momento, va a aparecer este texto, static void main. La palabra main es la que hace referencia a que estamos en la clase principal. Vamos a aprender, y van a aprender en programación orientada a objetos aún más, a crear varias clases, 2, 3, 4, 5, 6 clases, por mencionar un número. Pero solo una clase puede tener el main, el main, el que está aquí subrayado. Todas las demás clases no pueden contener. Tú en tu programa, en tu proyecto, solo puedes tener una vez el main. Entonces, la clase que tenga el main será la clase principal. ¿Sí? Lo voy a copiar aquí en el bloc de notas. Main. Y entre paréntesis, les voy a poner solo puede estar una vez en un proyecto. En un proyecto. ¿Por qué me estoy poniendo en un proyecto? Inclusive, en la misma clase principal no puedo tener más de un main. Vuelvo a repetir. En la misma clase como aquí, no puedo hacer esto para que ustedes me entiendan. Vean que desde aquí ya me está marcando un error, pero lo voy a copiar. Voy a ponerlo todo para que vean ustedes que me va a marcar ese error, lo que yo les comentaba. Perdón. Aquí está. Y las llaves. Profe, ¿por qué no marca error? Bueno, Visual Studio, y desde ahorita se los comento, es muy quisquilloso, es muy meticuloso. Aunque ustedes podrían decir que los dos métodos son iguales, no lo son. ¿Cuál es la grandísima diferencia? Que en realidad es muy pequeña. Que este main tiene una letra M mayúscula y este main tiene una letra M minúscula. Y ustedes van a aprender en programación que las letras mayúsculas no son iguales a las letras minúsculas. Si yo cambio esta M por una M mayúscula, aquí ya me marcó un error, lo que yo les compartía. Vean, aquí está el logotipo del círculo rojo, que me está indicando que es un error. Me dice, hay un error. Ah, aquí está. Y dice, el tipo program ya define un main. Lo que yo les acabo de decir, no puedo tener dos main en mi proyecto, ya sea en la misma clase o en diferente clase. Ahorita vamos para allá. No puedo tener más de un main. Entonces, lo borro y ahí está. Voy a hacer la práctica que está en el libro que les mandé en la página número 11. ¿Sí? En la página número 11 tengo el código en C#. Y aquí una recomendación. ¿Por qué les hacía yo la observación del main y que esta me da a entender que es la clase principal? Si ustedes van ahí a la página 11, se van a dar cuenta que nos aparece el código para C# de la calculadora. Vamos a hacer una calculadora. Y más adelante dice, para la clase program. Y aquí es donde aparece el main. Chicos, espero que el libro, espero que el documento que les pasé no les genere este problema. Este código que está desde aquí, o sea, que aquí termina y que aquí empieza, no lo van a escribir, no lo van a pasar a la clase principal, que es esta. No, 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 no. Porque aquí tengo un main, que es la clase principal. Si ustedes ven, aquí está el main. ¿Sí?
significa que este código que yo tengo aquí, este sí es el que va a ir en la clase principal. Ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué razón el libro nos pone primero otra clase y después nos pone el código de la principal? La razón es que para que ustedes puedan o nosotros podamos invocar otra clase, una instancia, ¿se acuerdan que mencioné lo que es una instancia? Aquí está. Incluso vean que aquí está el comentario, aquí se inicia la instancia de la clase para crear un objeto. Tiene que existir la aritmética, la clase aritmética. Si no existe la clase aritmética, entonces no voy a poder hacer este objeto. Por esa razón es que el libro primero nos marca la clase que debemos crear para después poder usarla como un objeto. Habiendo dicho eso, voy a crear la clase aritmética. ¿Cómo hago esto? Me regreso a mi programa y voy a buscar el explorador de soluciones. Aquí está. ¿Sí? Explorador de soluciones. Si no les aparece, si no les apareciera aquí, se van al archivo ver y está la opción de explorador de soluciones. Le dan un clic y les va a aparecer. Dos formas. Si ya les aparece como a mí, le dan un clic y problema resuelto. Si no les aparece, se van al menú de ver y seleccionan explorador de soluciones. ¿Correcto? Muy bien. Y estando aquí, vamos a dar clic derecho. Buscamos la opción de agregar y la opción de clase. Vuelvo a repetir, clic derecho sobre el nombre del proyecto, luego agregar y después clase. Le doy un clic y me va a aparecer la ventana muy parecida a la que me apareció cuando creé el proyecto por primera vez. Salvo que ahora ya no me pregunta por el lenguaje de programación. Debido a que ya seleccioné que era C#, bueno, ya nada más me ofrece la opción de C#. Entonces yo le doy clic aquí en clase y le voy a poner el nombre como me dice en el libro. Dice que la clase se llama aritmética. Clase aritmética, es decir, la clase se va a llamar aritmética. Atención, vean que el libro me está marcando aritmética con la A mayúscula. Entonces, tengamos cuidado para que el libro nos pueda ayudar en ponerlo tal cual está. Aritmética con A mayúscula, ¿correcto? Entonces, le voy a poner aritmética. Si ustedes ponen A minúscula, pues a partir de ahí, cuando lo utilicemos en la clase principal, pues también tenemos que escribir aritmética con A minúscula. Muy bien, le damos Enter y ahí está. Aquí hago otra observación. Tengo un namespace, nombre de espacio o nombre del espacio de trabajo que se llama ejemplo 1. Esto no cambia. Si yo me voy aquí, vean aquí en la parte de arriba, voy a hacer un zoom, me aparecen todas las clases que he creado. La principal, donde está el main, y la que acabo de crear que se llama aritmética. ¿Correcto? Vean que aquí dice class aritmética. Y aquí class program. ¿Sí? Por defecto, la primera clase, la clase principal, va a tener este nombre de program. ¿Sí? Pero las dos comparten algo en común, que las dos pertenecen a el namespace ejemplo 1. Vean, estoy en program, namespace ejemplo 1 y aritmética, que es la clase que acabo de crear, también pertenece al namespace ejemplo 1. ¿Correcto? Muy bien. Esto a mí me indica que pertenecen al mismo proyecto. Muy bien. Se llaman diferentes. Es como ustedes. Ustedes pertenecen a un grupo, que sería el tercero A o tercero BP. Pero hay alumnos. ¿Sí? Está Juan, está María, está Pedro. Son 3 alumnos diferentes, pero pertenecen al mismo grupo.
Es algo muy parecido. En este caso el proyecto se llama ejemplo 1 y hasta el momento tenemos dos clases, la clase program, que es la clase principal, y la clase aritmética que acabamos de crear. Ahora sí, voy a escribir el código. ¿Sí? Me apoyo con mi pantalla dividida pues para poder escribirlo. Y lo primero que voy a crear es un método. ¿Qué es un método, profesor? Ah, excelente pregunta. Un método es una secuencia de código, de líneas de código que tienen las siguientes características. De hecho, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en la teoría, no se preocupen, pero desde ahorita se los explico, se los resumo. Empezamos con un modificador de acceso, que en este caso es public, que me da a entender que el método va a ser público. También lo vamos a ver más adelante, qué es esto de que sea público, de que sea privado, por mencionar dos ejemplos. Luego tengo el tipo de dato que voy a utilizar, que en este caso es un double. Esto quiero creer que lo vieron el semestre pasado, que hay valores del tipo 0, que hay valores del tipo decimal, que hay valores del tipo texto, que hay valores del tipo carácter, por mencionar 4 ejemplos, ¿sí? En caso de que no, si no vieron esta parte el semestre pasado de los tipos de datos, de los tipos de variables, avísenme para que les pueda yo pasar esta información porque la vamos a estar utilizando. Luego viene el nombre que va a tener el método. Para este ejemplo se va a llamar sumar. Paréntesis, y en medio de los paréntesis, los argumentos que va a pedir para funcionar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a verlo también más adelante a detalle, pero se los estoy adelantando desde ahorita. Los métodos pueden o no pedir argumentos, pedir variables. Si no pide nada, entonces al momento de mandar a llamarlo, no hay que pasarle nada. Si nos pide 1, 2, 3 argumentos, hay que pasárselos al momento de usarlos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no se preocupen si algo no entienden, lo vamos a ver más adelante. Para este ejemplo, sí nos va a pedir 2 argumentos. Y los dos van a ser del tipo double, ¿correcto? Double, a este le vamos a llamar argumento A, ¿sí? Es una variable, estoy declarando una variable que se llama A y que va a ser del tipo double. Espero que también, vuelvo a repetir, si no saben cómo declarar variables, no lo vieron el semestre pasado, por favor, díganmelo para que yo se los explique. Entonces, declaré la variable A, que es del tipo double, y declaro la variable B, que también va a ser del tipo double. Y le di Enter, llave que abre, llave que cierra. Chicos, este es otro de los errores más comunes que llegan a cometer ustedes o sus compañeros. Yo siempre tengo la frase abriendo y cerrando. ¿A qué me refiero? Si abro un paréntesis, de inmediato lo cierro. Si abro unas llaves, de inmediato las cierro y ya después en medio escribo el código que tenga yo que escribir. Si ustedes no lo hacen así, muchas veces se les olvida cerrar algún paréntesis o se les olvida cerrar una llave y eso les va a generar errores. ¿Ok? Entonces, abriendo y cerrando, chicos. Si van a abrir una llave, al momento ciérrenla y escriban el código en medio. Si van a abrir un paréntesis, al momento lo cierran y después escriben el código en medio para evitar estos problemas. Le doy aquí Enter y vean que me está marcando un error y me está subrayando con una línea de color rojo donde está el error. Y me dice, no todas las rutas de acceso de código devuelven un valor. ¿Qué significa esto? Vuelvo a repetir, esto de los métodos lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto. Yo estoy explicando, estoy especificando aquí con la palabra double, que este método me va a devolver un valor, me va a devolver una variable del tipo double. Pero aquí en el código no he especificado qué va a devolver. Por eso es que me está marcando valor. En pocas palabras, aquí Visual Studio me está diciendo, oye, dices que vas a devolver algo, o sea, me estás diciendo que vas a devolver algo, pero no has devuelto nada. Eso es un error.
Muy bien. Entonces nos pasamos a la página 12 y aquí está. Tenemos la palabra return, ¿sí? Que obviamente se sobreentiende que es una palabra en inglés que significa regresar o retornar. Y lo que va a hacer este método es que va a sumar A más B y el resultado de esta suma es la que va a devolver. Vean que ahora ya no me aparece el error. Ya lo regresé. ¿Sí? Sumé A más B, lo sumo y esto es lo que regreso. Lo podría hacer de otra manera. ¿Cómo? Voy a declarar una variable del tipo double que se llame suma y le voy a asignar un valor. ¿Qué valor va a ser? A más B, punto y coma. Y en retorno, si sabes qué, devuelve o regresa, pues suma, punto y coma. Vean lo siguiente, voy a borrar esta coma y vean que me aparece este error. Se esperaba, punto y coma. Y me indica en dónde está mi error. Inclusive yo le puedo dar doble clic al error y me traslada a la línea donde está ese error. Si ustedes ponen coma en lugar de punto y coma, ahora me está marcando incluso dos errores. El primero es que no está el punto y coma y el segundo lo que yo les decía. Me está diciendo que hace falta una llave de cierre. Cuando no es así, aquí está la llave de cierre. Entonces vean que por el hecho de yo poner una coma en lugar de un punto y coma, me está generando dos errores. El primero, que no tengo el punto y coma, y el segundo, una llave. Este error, pues vamos a decirlo, no existe. Como tal, ese no es nuestro error. Nuestro error solamente es haber puesto una coma. Pongo el punto y coma y se soluciona el problema. Esto es importante, chicos, porque Visual Studio es como la vida misma. Un solo error puede desencadenar una serie de errores. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado. Un solo error puede que les aparezca más de un error cuando en realidad no es así. Y solo basta con, en este caso, corregirlo para que se hayan borrado o solucionado los dos errores. ¿Sí? Y tengo 1, 2, 3, 4 métodos más. Así que me voy a apurar. Public, double, restar. Pido, perdón, con D minúscula. No debería de generar problema, pero pues para evitar que sí me lo genere, lo pongo tal cual está en el libro. ¿Sí? Más adelante ustedes van a aprender a discernir si puede ir mayúscula o minúscula, no hay problema, pero mientras tanto vamos a hacerlo tal cual el libro, pues para evitar que haya algún inconveniente. ¿Sí? Bien, le doy Enter, mis llaves, llave de apertura, llave de cierre. En mi caso, mi computadora, el programa que yo tengo, cuando abro ya sea un paréntesis o una llave, en automático me pone la llave de cierre. Pero hay algunas computadoras que no hacen esta opción de que en automático ponen el paréntesis o la llave de cierre. Entonces háganlo ustedes manualmente, pero háganlo. Doy entre en medio y regreso a menos B. Punto y coma. ¿Correcto? Como soy inteligente y me doy cuenta que prácticamente el método es igual, copio, pego. Nada más cambio el nombre. Este no se llama restar, se llama multiplicar. Y no está haciendo una resta, está haciendo una multiplicación. Luego sigue cuadrado. Ah, aquí sí es diferente. Vean ustedes que solo me pide un argumento en lugar de dos y hace una multiplicación. Entonces, lo vuelvo a pegar, cambio el nombre de restar por cuadrado, solo voy a pedir la variable a o el argumento a y es a por a. ¿Sí? Aprovecho aquí para mostrarles otro error. Tenía yo A por B.
y vean el error que me aparece. Me dice, el nombre B, lo voy a hacer así en zoom para que vean ustedes, el nombre B o la variable B no existe en el contexto actual. Es decir, esta variable que tú quieres utilizar no la has declarado, no existe, por tal razón no la puedes usar. Este es otro error, ¿sí? Y es correcto. Vean que aquí yo sí tenía A y tenía yo B y por eso podía utilizar A y B. ¿Ok? En este caso no tengo la letra B, no tengo la variable B, por tal razón me dice que no existe y me está marcando este error. Lo cambio por A y problema solucionado. Y por último, el método raíz. Public, double, raíz, y me va a pedir la variable int, que es del tipo int, del tipo entero, A. Enter, llave de apertura, llave de cierre, en medio de las dos llaves doy un enter, y voy a poner return, mat, ahí está, doy un enter para que lo seleccione, punto sqrt. Sqrt es una función que me permite a mí obtener la raíz cuadrada de un número. ¿De cuál número? Pues en este caso de la variable a o de lo que contenga la variable a. Y ahí está. Terminé. Vean ustedes que al final me marca 1, 2, 3 llaves. 1, 2, 3 llaves. Entonces significa que mi código es correcto. ¿Sí? No me marca ningún error. No me falta ningún método. Ahí está. Me voy a mi clase principal. Vean ustedes que estoy en mi clase principal. ¿Cómo sé que es la principal? Ya lo dije porque tengo aquí el main. Me regreso a mi clase principal. Y lo primero que voy a hacer es una instancia. Ya hablamos de lo que es una instancia y es el proceso para crear o transformar o convertir una clase en un objeto. Y lo voy a hacer. Lo primero que voy a escribir aquí es el nombre de la clase que quiero convertir en objeto. Para este ejemplo, la clase se llama aritmética, ¿correcto? Vean ustedes. Incluso vean que yo cometí un error a propósito. No tuve, vamos a decirlo así, no tuve cuidado y mi clase no se llama aritmética. Se llama aritmética. Este es un error. Y vean por qué lo hice. Voy a copiar tal cual está el libro. Aritmética. OBJ. De objeto. Una abreviación de objeto. Igual a new. Vean, lo estoy tratando de copiar tal cual el libro. Aritmética. Paréntesis. Punto y coma. Y me marca un error. Y usted me va a decir, profe, pero es que lo tengo igualito al libro y no sé por qué tengo un error, si según yo estoy bien, ya lo revisé, arriba y abajo, y tengo un error y me dice que no existe. Vean, el nombre o el espacio de nombres aritmética no se encontró. Pero, profe, de verdad que sí, se lo juro, por Diosito, por lo que usted quiera, lo tengo igualito. La realidad es que no es cierto. En realidad no existe aritmética. No tuve cuidado y al momento de que yo creé mi clase, no me percaté de que no le llamé aritmética. Se me escapó una letra E, aritmética. Y entonces, si yo aquí escribo aritmética, pues no existe. ¿Correcto? Lo voy a borrar. Inclusive vean, voy a empezar a escribir arit y Visual Studio me ofrece la siguiente ayuda. Me dice, ¿quieres escribir aritmética? ¿Es lo que estás tratando de escribir? Ah, es eso. Le doy Enter. OBJ. OBJ es el nombre que va a tener nuestro objeto. Para este ejemplo se llama OBJ, pero ustedes le pueden llamar como ustedes gusten. ¿Sí? Más adelante le pondremos diversos nombres para que entiendan ustedes este punto. En este ejemplo voy a hacerlo tal cual el libro para no generar confusión.
igual a new aritmética. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, punto y coma. Si se dan cuenta ustedes, la palabra aritmética me la pone de un color como verde, de un color diferente, la palabra new de un color azul, lo que significa que sí está reconociendo lo que yo estoy escribiendo. No me marca ningún error, vamos bien. Voy a agregar este comentario que está también en el libro para que me quede muy en claro. ¿Cómo creo un comentario? Lo vamos a ver más adelante, pero desde ahorita se los adelanto, se los comento. Un comentario es un texto, son palabras que no me van a afectar en mi código, pero que me permiten a mí tener un comentario, una anotación para yo entender qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que está haciendo esta línea. Entonces yo aquí voy a poner creando una instancia. Ya dijimos que es una instancia, vuelvo a repetir, es el proceso para convertir una clase en un objeto. Eso es una instancia. Luego voy a declarar dos variables. La variable A, y le voy a asignar un valor de 0. La variable B, que también le voy a asignar un valor de 0, perdón, son 3 variables. Y por último, la variable resultado, que le voy a asignar un valor de 0. Abro otro paréntesis aquí, chicos. Bueno, perdón, hago un paréntesis verbal. Yo quiero creer que sí aprendieron a declarar variables el semestre pasado. En caso de que no, por favor, notifíquenmelo para que retroceda yo un poco y entiendan ustedes un poco más o comprendan un poco más lo que estamos haciendo. En este caso, la variable A, la variable B y la variable resultado, las tres van a ser del tipo double. Por esa razón, solo puse una vez la palabra double, que es el tipo de dato que va a hacer las variables, y declaré las tres. Vean que al final es un punto y coma, pero en medio, entre cada variable, hay una coma. ¿Correcto? Entonces, aquí ya declaré mis tres variables. Vean lo que yo les comentaba. Aquí me está marcando 3 advertencias. No son errores. Si yo le doy en ejecutar a mi programa, no va a haber problema. Pero me está advirtiendo que puede generar algún inconveniente. ¿Cuál? Por ejemplo, me dice, la variable A está asignada, pero la variable nunca se utiliza. Y es verdad, declaré 3 variables que hasta el momento no he utilizado. No es un problema, pero pues es una advertencia de que no estoy usando las variables. ¿Correcto? Muy bien. Luego tengo la siguiente línea de código que empieza con console, ¿sí? Punto, writeline, write, de escribir en inglés, y line de línea, escribe la siguiente línea, escribe el siguiente texto. Y entre comillas dobles, voy a poner el texto que quiero que le aparezca en pantalla al usuario. ¿Sí? Escoge qué operación quieres realizar. 2 puntos y al final, punto y coma. Luego hay 1, 2, 3, son 5 líneas, 6 para mostrar las opciones. Entonces, como soy inteligente y me quiero ahorrar tiempo, voy a poner la estructura. Es más, vamos a poner la primera, que es suma. Perdón. Ahí está. Número 1, suma. Selecciono y pego. Y pues nada más cambio. Aquí sería la opción 3, la opción 4, la opción 5. Aquí va a ser resta. Aquí va a ser multiplicación.
aquí va a ser cuadrado. Y por último, raíz, ¿sí? Raíz cuadrada, ¿correcto? Y al final, le vamos a escribir al usuario tu elección. ¿Correcto? Muy bien. Todo esto que acabamos de poner es el texto que le va a aparecer en pantalla al usuario, ¿sí? Y una vez que el usuario escoja su opción, bueno, hay que poner la línea de código para recibir esa respuesta. Entonces, declaré una variable del tipo int, que es del tipo entero, que se va a llamar opción o OPC. Vamos a ponerlo así para que no los confunda yo. OPC igual a int.parse, entre paréntesis, console.writeLine, paréntesis, y hasta el final, punto y coma. Ojo aquí, chicos, es muy importante que ustedes pues tengan por lo menos la noción básica de inglés, porque si ya se dieron cuenta, el lenguaje de programación está en inglés y entender o saber un poco de inglés nos va a facilitar mucho el saber qué estamos haciendo o nos va a permitir aprender más fácil para lo que tengamos que hacer. Vean, en este caso, console.writeLine, read es leer y line es línea. En las líneas anteriores era write line, escribir. En estas opciones nosotros escribíamos el texto al usuario. Aquí en writeLine, en lugar de write, read, le vamos nosotros a leer, a recibir lo que el usuario escriba. ¿Correcto? Bueno, también les comento de una vez, lo vamos a estar ocupando en todo el semestre. Int, bueno, sobre todo el punto parse me permite convertir tipos de datos. Es decir, convertir, por ejemplo, un entero en un tipo decimal o un número en texto. Lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes sepan para qué sirve int.parse. ¿Correcto? Y, ¿qué sigue? Vamos a ver. Un switch. Esto posiblemente lo vieron, posiblemente ya no lo vieron el semestre pasado. Un switch lo que hace es que a mí me va a permitir poder, a través de una variable, hacer más de una cosa dependiendo del valor de la variable. ¿A qué me refiero? Nosotros en la variable OPC vamos a leer lo que el usuario escriba. El usuario puede escribir el número 1 si quiere una suma, va a escribir el número 2 si quiere una resta, va a escribir el 3 si quiere multiplicación, 4 o 5 si quiere cuadrado o raíz. Entonces, dependiendo de lo que el usuario escriba, puede la variable tener valor 1, 2, 3, 4 o 5, ¿correcto? Y pues dependiendo de lo que el usuario escriba, pues es la operación que se va a realizar. Por tal razón, vamos a manejar un switch. Y el switch va a ser con base en la variable OPC. ¿Sí? Enter, llave que abre, llave que cierra, y en medio doy un enter. Esto es para que se vaya ordenando de manera visual mi código y me sea más fácil comprenderlo. ¿Correcto? Me voy a la página 13 y tenemos el primer case. ¿Sí? ¿Cuál es el primer valor que puede tener la variable OPC? Ah, pues el número 1. Por eso es aquí dice case 1. Muy bien. Case 1, 2 puntos. ¿Sí? Y escribo el código. Console.writeLine. Vamos a poner, escribe el valor 1. 2 puntos. Y al final, punto y coma. Vean ustedes ahí. Tengan mucho cuidado, chicos, en copiar correctamente el código. ¿Se acuerdan que arriba yo ya había declarado la variable a del tipo double?
Muy bien, ahora la voy a usar. Le voy a asignar lo que el usuario escriba. Double.parse console.readline, paréntesis, punto y coma. Una vez más uso el punto parse. ¿Por qué? Porque console.readline me obtiene lo que el usuario escribió, ¿correcto? Pero lo obtiene como un texto. Aunque el usuario escribió 1 o escribió 2 o escribió 3 o lo que sea, console.readline lo obtiene, pero lo obtiene como texto. Y necesitamos convertirlo a punto o al tipo double para poder guardarlo en la variable A. Recuerden que la variable A es del tipo double. Y no puedo guardar en una variable del tipo double un texto. No es compatible, no es correcto. ¿Sí? Texto y número no es lo mismo. Por esa razón es necesario que yo utilice el punto parse. ¿Correcto? Para convertir el texto en double. Luego le pido, escribe el valor 2 o el segundo valor. ¿Sí? 2 puntos, al final punto y coma, chicos, tengan cuidado. Tengan cuidado. Todo lo que esté entre comillas, vean que está incluso de color rojo, es lo que le va a aparecer al usuario en la pantalla. ¿Sí? Entonces, eso es meramente texto. Y le pido el valor 2. Este valor lo voy a guardar en la variable b. Entonces, como es lo mismo, copio, pego y solamente cambio A por B. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo los dos valores para poder hacer, en este caso, la suma, que es lo que está en la primera opción, pues recuerden que también declaré una variable que se llama resultado. Y en resultado, le voy a asignar el valor de la operación. Y aquí vean lo que va a pasar. Tengo una clase que se llama aritmética. ¿Estamos de acuerdo? En esta clase tengo 1, 2, 3, 4, 5 métodos. El primero se llama sumar, el segundo se llama restar, el tercero multiplicar, el cuarto se llama cuadrado, el tercero raíz. ¿Correcto? Estos 5 métodos están dentro de la clase aritmética. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Recuerden que el método de sumar me pide dos valores y me devuelve 1. Muy bien. Ahora, en la clase principal yo creé una instancia, es decir, la clase aritmética la convertí en un objeto y le puse por nombre OBJ. ¿Ok? Entonces, ahora lo voy a utilizar. OBJ, ¿sí? Permítanme, aquí les voy a hacer una observación para que lo tengan ustedes en claro. Un poco más chico, ahí está. Voy a hacerle aquí unas observaciones. ¿Correcto? Este OBJ es el objeto que declaré a partir de la clase aritmética. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Hago un poco más grande de nuevo el texto. Punto. Y vean que incluso me van a aparecer todos los métodos que yo creé. Recuerden que les dije que había 5, sumar, restar, multiplicar, cuadrado y raíz. Aquí me aparecen. En este caso voy a utilizar la opción de sumar. Doy un enter y vean que Visual Studio me indica que este método de sumar me pide dos datos que deben de ser del tipo double. Ahí está, double A y double B. Entonces yo se los tengo que pasar. Estos yo ya los tengo, también llamados A y B. Hago una pequeña observación aquí, no tienen que llamarse igual, lo vamos a ver más adelante,
pero en este caso, para que en su cerebro ustedes lo puedan asociar, tanto en la clase principal como en la clase aritmética, las dos se llaman A y las dos se llaman B, ¿correcto? Más adelante vamos a ver que pueden llamarse diferente, no se preocupen. Lo único que hay que respetar es el tipo de dato. En la clase aritmética el método me está pidiendo un double, yo aquí le tengo que pasar un double. No le puedo pasar un texto, no le puedo pasar un entero. Solamente tener cuidado en esta situación de pasar, de respetar los tipos de método. Muy bien. Y pues le escribo a la persona, al usuario, el siguiente mensaje. La suma es, espacio, el signo de más que me permite concatenar, ¿sí? Y la variable resultado. Punto y coma, ¿sí? Obviamente aquí lo que yo estoy haciendo es que esta variable resultado aparezca ya en la pantalla del usuario, ¿correcto? Pongo un texto, estoy aquí poniendo un texto, la suma es, y gracias al signo de más, ¿sí? Gracias al signo de más, puedo concatenar una variable, que en este caso es resultado, en un texto para imprimírselo al usuario, ¿sí? Y por último, la sentencia break. Ay, perdón. ¿Para qué sirve break? Break marca el final del case, ¿sí? Se empieza con case, se termina con un break. Y vean ustedes que se va a repetir lo mismo en el case 2, en el case 3 y nada más. Entonces, pues voy a copiar y pegar. Control C, Control V, Control V. Y en lugar aquí de que sea el case 1, pues va a ser el case 2. En lugar de mandar a llamar a sumar, voy a mandar a llamar a restar. Ahí está. ¿Sí? Me pide las dos variables, entonces se mantiene igual. Obviamente en el texto no va a decir la suma, va a decir la resta. Case 3. El case 3 también me pide dos valores, pero en lugar de mandar a llamar a sumar, mandamos a llamar al método de multiplicar, que también me pide dos variables. Y el texto que le voy a imprimir al usuario no va a decir la suma, va a decir la multiplicación. ¿Correcto? El case 4 y el case 5 cambian un poquito porque solamente piden un método, perdón, una variable. Entonces, vuelvo a pegar, sería case 4, borro donde pido el segundo valor porque no lo necesito, y en lugar de mandar a llamar a sumar, mando a llamar a cuadrado. Pero vean que me va a marcar un error. ¿Cuál es ese error? Lo que yo les comentaba, cuadrado no me está pidiendo dos argumentos. Véanlo, aquí me está apareciendo, solo me pide uno. Entonces, pues borro la variable b y problema resuelto. Y en el texto que le voy a escribir al usuario no va a decir la suma, va a decir el cuadrado. Ahí está. Voy a copiar este case, el 4, y lo pego para el case 5. ¿Correcto? Y aquí lo que va a cambiar es que, recuerden que, fíjense, me regreso a la clase aritmética, el método raíz, a diferencia de los otros 4 métodos, no me pide double, me pide un int. Y yo no he declarado una variable int. Declaré A, declaré B y declaré resultado, ¿está? Del tipo double. Entonces voy aquí a declarar una variable que sea del tipo int
le voy a poner X, así como está aquí en el libro, y en lugar de que sea double.parse, lo que yo les decía, tendría que ser int.parse. ¿Sí? Y ahí está. Resultado va a ser igual a obj.raíz. Y en lugar de pasar la variable a, paso la variable x que acabo de declarar. Cambio el texto, voy a decir la raíz es y le sumo lo del resultado. ¿Ya? Terminó mi switch, ¿correcto? Vean que esta llave de cierre es del switch. Aquí está, es del switch. Terminó, aquí está, es esta de aquí. Le doy un enter. Y voy a escribir console.read. Esto lo único que hace es que el programa no se cierre en automático. ¿Sí? Ahorita se los demuestro. Vamos a ver, creo que es todo el código. Correctísimo. Lo ejecuto. Voy a ejecutar mi programa. Voy a hacerlo en grande para que vean ustedes. Aquí está. ¿Sí? Aquí está la opción de iniciar. Esto me permite ejecutar mi programa. Si al ejecutar el programa se me presenta algún error, se va a interrumpir la ejecución y me va a mostrar los errores. En caso de que no, se ejecuta el programa sin ningún problema. Vamos a ver si nos aparece algún error. No nos apareció ningún error y ahí está. Le aparece al usuario. Escoge qué operación desea realizar. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la suma. Escribo el número 1, doy Enter. Me dice, escribe el valor 1. Ok, 10. Enter. Escribe el valor 2, 15. Enter. Me aparece el resultado. La suma es 25. ¿Es correcto? Sí. 10 más 15 es 25. Vean que aparece la línea parpadeante. Es para que no se cierre el programa. Voy a cerrar el programa. Voy a comentar esta línea. ¿Sí? Y voy a ejecutar de nuevo. Ahí está. Voy a hacer en este caso la resta. 10, el valor 1, 5 para el valor 2. Y vean que no me dejó, por así decirlo, ver el resultado. ¿Por qué? Porque en cuanto terminó la ejecución y mostró el resultado, se cerró el programa. No le estamos indicando que espere. Para esto nos está sirviendo console.read. Es como para poner una pausa. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, con esto terminamos el primer ejemplo. Si hay dudas, no se preocupen. Pueden mandarme un mensaje por correo electrónico o por Hangouts y trataré de resolverlo a la brevedad. ¿Sí? Seguimos en contacto, chicos. Hagan esta práctica o escriban en su libreta si no tienen computadora. Y nos vemos el día miércoles. Que tengan muy bonito día.